Saludo a todos los que escuchan nuestra radio Regina Coeli y la radio FM Cordillera de Westville. Seguimos con la lectura de nuestro catecismo. Y en esta ocasión vamos a leer el título El banquete pascual. El banquete pascual que celebró Jesús con sus discípulos el día antes de padecer. Banquete pascual. Estamos en el número 1382. La misa es a la vez inseparablemente el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. El sacrificio de comunión, que es el que celebró Jesús con sus discípulos en la última cena, es un sacrificio en que se ofrece una víctima, se ofrecía un cordero, por eso era la Pascua, era el cordero pascual. Y después ese sacrificio, una vez que Dios lo ha hecho suyo, aceptándolo, se comía, y esa era una comida de comunión, porque todos comían de la misma víctima. Eso es lo que Jesucristo adoptó para instituir la Eucaristía. Él se ofrece Él mismo en sacrificio y luego nos da su carne ofrecida en sacrificio por la salvación del mundo a comer. Por eso dice Jesucristo en el discurso del pan de vida, dice que el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Quiere decir ofrecida en sacrificio para que el mundo viva, por la vida del mundo. Ese es el misterio en el cual estamos. Por eso dice, comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros, que se ofrece como sacrificio por nosotros. El altar, empezamos el altar, porque el altar es la mesa donde se ofrecía un sacrificio. Era un altar de piedra porque había que quemar a la víctima, o por lo menos asarla, para después poderla comer. Entonces el altar en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía representa los dos aspectos de un mismo misterio. ¿Cuáles son esos dos aspectos? El altar del sacrificio y la mesa del Señor, o sea, sacrificio y banquete. Y esto tanto más cuanto que el altar cristiano es el símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da. Entonces Jesucristo es la víctima que se ofreció en sacrificio, el cordero ofrecido en sacrificio, y luego se nos da a comer. Por eso dice que también es el alimento celestial que se nos da. ¿Qué es en efecto, pregunta San Ambrosio, qué es en efecto el altar de Cristo, sino la imagen del cuerpo de Cristo? San Ambrosio en su tratado sobre los sacramentos. Y en otro lugar, pregunta, el altar representa el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está sobre el altar. Entonces el altar representa a Cristo, pero también su cuerpo se pone sobre el altar como la víctima ofrecida. La liturgia expresa esta unidad del sacrificio y de la comunión en numerosas oraciones. Así la Iglesia de Roma ora en su anáfora: te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Entonces, que esta ofrenda, que era el sacrificio, sea llevada a tu presencia de este altar de la tierra al altar del cielo, por manos de tu ángel. Y entonces, una vez hecha divina, ya es divina, el cuerpo de Cristo, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Entonces esta es la anáfora del canon romano, el canon número 1, que se suele ocupar en la celebración de la Eucaristía. La anáfora es la oración por la cual se ofrece, Por eso dice, te pedimos que esta ofrenda sea llevada a tu presencia para que Dios la acepte. Y por esa ofrenda se reconcilie con todo el mundo.
En ese banquete pascual que Jesús celebró con sus discípulos antes de padecer, Él dijo esas palabras: tomad y comed todos de Él. Entonces, el catecismo ahora va a tratar el tema de la comunión, de que se come todos en común, en el número 1384. El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirlo en el sacramento de la Eucaristía. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Entonces, no tendrán vida si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre. Para responder a esta invitación debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. San Pablo exhorta a un examen de conciencia. En la primera carta a los Corintios dice: quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. 1 Corintios 11, 27 a 29. Entonces, quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Entonces, quien tenga en su conciencia un pecado grave entonces es el pecado que nos hace perder la amistad con Dios, y por eso no se puede acercar a la comunión, dice, antes de reconciliarse, antes de recurrir al sacramento de la reconciliación. Entonces, quien tenga conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Entonces, pecado grave es el que nos quita la gracia de Dios. Entre otros, vamos a ver más adelante que el catecismo define como pecado grave la falta a la Eucaristía dominical. Un fiel que falta a la Eucaristía el domingo comete un pecado grave, y por tanto ya el domingo siguiente no puede acercarse a la comunión, sino recurre primero al sacramento de la reconciliación para que Dios le perdone ese pecado. Ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente y con fe ardiente las palabras del centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No somos dignos, lo confesamos, pero igual como el Señor lo quiere, Él quiere que nosotros recibamos, y además nosotros lo necesitamos, aunque somos indignos. Bueno, si no tenemos conciencia de estar en pecado grave, nos debemos acercar a recibir la Santa Comunión, aunque ciertamente no somos dignos. En la liturgia de San Juan Crisóstomo, los fieles oran con el mismo espíritu y dicen: hazme comulgar hoy en tu cena mística, oh Hijo de Dios, porque no diré el secreto a tus enemigos, ni te daré el beso de Judas, sino que como el buen ladrón te digo: acuérdate de mi Señor en tu reino. Entonces, esta es una oración que celebran los fieles en la liturgia de San Juan Crisóstomo. Para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben observar el ayuno prescrito por la Iglesia. El ayuno prescrito por la Iglesia, ya sabemos, es 1 hora, hay que estar en ayuna de alimento sólido y líquido. El agua no rompe el ayuno, pero hay que estar 1 hora en ayuna. Antes de recibir la Santa Comunión hay que calcular que la última alimento que haya tomado sea 1 hora antes. Ese es el ayuno prescrito por la Iglesia. Por la actitud corporal, gestos, vestido, el vestido también, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped. Y en esto hay que tener atención, ¿no es cierto? Muchas veces se celebran algunos sacramentos en que la gente no viene vestida convenientemente. Para recibir la Santa Eucaristía hay que tener un vestido de respeto. Y una norma, un criterio puede ser el siguiente: si yo con este vestido, en esta presentación, me atrevería a ir a conversar con el Papa Benedicto XVI, por ejemplo. Si yo podría ir a saludarlo a su oficina vestido de esta manera. Si la respuesta es no puedo ir ante el Papa vestido de esta manera, bueno, mucho menos ante Cristo, infinitamente menos ante el Señor que es Dios. Y de esa manera nosotros expresamos nuestra fe en este misterio. Si no tenemos fe, no nos importa presentarnos de cualquier manera, igual no creemos. Pero si creemos que vamos a presentarnos ante Cristo, el vestido debe ser incluso más respetuoso que el que usaríamos para ir a conversar con el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI. Ese es un criterio.
los gestos, el modo como uno se acerca. Todo eso tiene que expresar nuestra fe. Se manifiesta entonces de esa manera el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped. Es conforme al sentido mismo de la Eucaristía que los fieles, con las debidas disposiciones, comulguen cuando participan en la misa. Entonces, es conforme a la participación. Si yo voy a la Santa Eucaristía, es conforme a mi presencia allí que yo reciba la comunión, que yo me acerque a comulgar, porque estoy participando en un banquete. Nadie va a un banquete y llega diciendo, no voy a comer nada. No, entonces ¿para qué va? Si va a un banquete, va a comer algo, a comer lo que se le ofrece como comida. Pero aquí dice que tiene que ser con las debidas disposiciones, o sea, tiene que estar en gracia de Dios. Si tiene conciencia de estar en pecado grave, bueno, no puede acercarse a comulgar. Pero si tiene las debidas disposiciones, es conforme al sentido de la Eucaristía que los fieles comulguen cuando participan en la misa. Los fieles, en el mismo día, pueden recibir la Santísima Eucaristía solo una segunda vez. Por ejemplo, si uno participa en la Eucaristía diaria que él suele ir, o en fin, en la mañana, y después en la tarde tiene el funeral de un amigo, y va y hay otra Eucaristía, puede comulgar segunda vez. Pero solamente dos. Ya empezar a acumular comuniones, eso no se puede. Tiene que comulgar una vez lo normal, y si va a un matrimonio, o a un funeral, o a una misa especial que lo invitan, o él va, puede recibir la Eucaristía, dice, solo una segunda vez. Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, recibiendo los fieles, después de la comunión del sacerdote, del mismo sacrificio, el cuerpo del Señor. Entonces es lo mismo que venimos diciendo. Para la participación más perfecta, se recomienda que los fieles reciban el cuerpo del Señor, de ese sacrificio que el sacerdote está allí ofreciendo. La Iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la Divina Liturgia. Entonces obliga a los fieles a participar los domingos y los días de fiesta, que son de precepto, en la Divina Liturgia, y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, si es posible en tiempo pascual, preparados por el sacramento de la reconciliación. O sea, el que va a recibir la Eucaristía una sola vez al año, que es lo mínimo, es muy poco, bueno, supuestamente tiene que prepararse con el sacramento de la reconciliación. Pero lo normal de una vida cristiana coherente y bien llevada es que se participe en la Eucaristía todos los domingos y que en esa participación se comulgue. Y si uno no pudiera comulgar, que se confiese, que reciba la reconciliación para poder comulgar. Pero la Iglesia recomienda, entonces lo mínimo es una vez al año, pero la Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos y días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días, dice el Catecismo, todos los días. El fiel que tiene la gracia infinita de participar todos los días en la Eucaristía tiene un don de Dios muy grande. De ese encuentro íntimo con Jesucristo diario es lo más grande que puede tener alguien. Pero por lo menos se recomienda que sea todos los domingos, el día en que hay obligación de participar en la Eucaristía, que ese día se reciba la Santa Comunión con las debidas disposiciones. Gracias a la presencia sacramental de Cristo bajo cada una de las especies, la comunión bajo la sola especie de pan ya hace que se reciba todo el fruto de gracia propio de la Eucaristía. Es decir, Jesucristo se recibe en la comunión, en la Eucaristía, tal como está en el cielo. Y en el cielo Él no está separado en un lado carne y en otro lado sangre. En el cielo Él está completo con su cuerpo y sangre. Y eso es lo que contiene cada especie, tanto el cuerpo como la sangre de Cristo, está Cristo completo. Por eso cuando el fiel recibe solamente bajo la forma del pan, bajo la forma de la hostia santa, recibe a Cristo completo. Por razones pastorales, esta manera de comulgar se ha establecido legítimamente como la más habitual en el rito latino. Entonces la comunión tiene una expresión más plena, por razón del signo, cuando se hace bajo las dos especies, ya que en esa forma es donde más perfectamente se manifiesta el signo del banquete eucarístico. Y esta es la forma habitual de comulgar en los ritos orientales. La Iglesia ha propuesto que esta forma de recibir la Santa Comunión bajo las dos especies, ¿no es cierto?, la carne y la sangre del Señor, se haga cuando el grupo de los fieles no es muy grande
y cuando no hay posibilidad de que se preste para cierta falta de respeto, porque cuando es una multitud, uno no sabe cuánto de la sangre del Señor va a consagrar, entonces puede ser que de repente sobre o que no haya cómo distribuirla. Por eso es más digno que se haga tal como lo hacemos nosotros cuando la concurrencia de fieles es muy grande, distribuyendo la Santa Comunión, ¿no es cierto?, bajo la forma bajo las apariencias del pan, comulgando con el cuerpo del Señor. Vamos a detener nuestra lectura aquí. Hemos leído cosas muy interesantes y muy importantes para la vida cristiana. Sobre todo, ustedes han visto que el Catecismo recomienda, y no solo dice que es obligación participar en la Eucaristía cada domingo, pero recomienda que se comulgue todos los domingos y que la persona viva habitualmente en gracia de Dios, que nunca lo ofenda por un pecado grave que le impida comulgar. Y si eso hiciera, que corra a reconciliarse con Dios para poder seguir participando de la mesa eucarística de manera plena, de manera más perfecta, que consiste en recibir la Santa Comunión. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos los que escuchan Radio Regina Coeli y Radio FM Cordillera de Huepil.